El desierto no solo es silencio, a veces es un candado. En Nevada, donde el aire tiembla sobre la arena y la luz del sol puede engañar a los ojos, existe una extensión de tierra que parece común, hasta que alguien intenta acercarse. No hay letreros turísticos, no hay miradores oficiales, no hay un bienvenido, solo una línea invisible en el mapa, y la sensación de que, al cruzarla, el mundo cambia de reglas. Allí, en medio de una cuenca reseca rodeada por montañas, el horizonte se vuelve una pared. No porque la naturaleza lo haya decidido, sino porque alguien lo diseñó así. Desde lejos, el terreno es plano, indiferente. Desde más cerca, empiezan los detalles. Caminos que no aparecen en los mapas, postes que vigilan sin parecerlo, señales que no piden permiso. Lo exigen. Y el mensaje es siempre el mismo. Aunque cambie la tipografía o el color del metal, no avances. Lo inquietante no es solo la seguridad. Lo inquietante es el método. Hay lugares que se protegen con puertas. Este parece protegerse con el control absoluto de la información, como si el secreto fuera un sistema vivo. Respira, se adapta, se multiplica. Como si no bastara con impedir la entrada, también hubiera que impedir que el mundo exterior comprenda siquiera lo que está mirando. Porque, a diferencia de otros recintos militares, aquí el misterio no nació de un mito antiguo. Nació del comportamiento humano, de lo que se oculta, de lo que se niega, de lo que se admite a medias. Nació de décadas de rumores creciendo a la sombra de un silencio oficial que, por mucho tiempo, ni siquiera reconocía que el lugar existía. Y sin embargo, existía. Lo delatan las historias que se repiten con pequeñas variaciones, contadas por personas distintas, en años distintos. Historias sobre vuelos sin insignias, sobre trayectos con ventanas tapadas, sobre horarios que cambian sin explicación. Historias sobre normas que no se discuten, sobre nombres que no se pronuncian, sobre conversaciones que se cortan con una sola frase. Eso no necesitas saberlo. Y ahí comienza la verdadera pregunta. No es solo ¿qué hay allí? Esa es la pregunta fácil, la que cualquiera puede lanzar mirando al cielo nocturno. La pregunta difícil es otra. ¿Por qué tanto esfuerzo para que nadie construya una imagen completa? ¿Por qué un lugar puede convertirse en leyenda solo por la forma en que se lo protege? Durante años, las noches alrededor de esa zona se llenaron de luces extrañas. No necesariamente imposibles, pero sí desconcertantes, puntos que aparecían donde no debería haber rutas. Brillos que ascendían, se quedaban quietos y desaparecían sin ruido. Sombras que cruzaban rápido y alto, demasiado rápidas para el oído humano, o lo bastante lejos para que el sonido llegara tarde, cuando ya no había nada que ver. La explicación más razonable siempre fue que allí se probaban aeronaves, prototipos, tecnología avanzada, programas que no podían ser públicos sin perder su ventaja estratégica. Y aún así, la explicación razonable no alcanzó para apagar la sospecha, porque el rumor es un organismo oportunista. Cuando no hay datos, se alimenta de vacíos. Y este lugar ha vivido, precisamente, de vacíos. Con el tiempo, el misterio se volvió cultura. Se volvió películas, libros, anécdotas, foros, mapas marcados con círculos rojos. Se volvió peregrinación. Gente que conduce horas solo para mirar una cerca a lo lejos y sentir que está cerca de algo. Se volvió desafío. Se volvió chiste viral. Y luego alarma real. Como si la curiosidad colectiva fuera un río empujando contra una presa. Pero más allá del espectáculo, queda lo esencial. Esta historia no trata solo de ovnis, ni de teorías grandilocuentes, ni de fantasías cómodas. Trata de un sitio que, sea lo que sea que haga allí, aprendió a convertirse en sombra. Un sitio donde la verdad, si existe, parece estar fragmentada en piezas pequeñas, repartida entre compartimentos, sellada detrás de puertas que no se abren con llaves, sino con autorizaciones. Y aún así, a veces una pieza se mueve, a veces aparece un detalle que no encaja.
Un documento que confirma una parte, pero deja otras en negro. Una declaración oficial que reconoce algo sin explicar nada. Un testimonio que, incluso cuando duda, incluso cuando evita dar nombres, deja escapar una frase que suena a confesión involuntaria. Como si el secreto no pudiera ser perfecto para siempre. Y entonces, el misterio cambia de forma. Ya no se pregunta solo qué se esconde en ese lugar, sino qué costo tiene esconderlo. ¿Y qué ocurre cuando alguien, desde adentro, decide hablar? O decide callar justo antes de decir lo más importante. Porque a partir de aquí, cada paso será una aproximación controlada. Primero, el origen. Luego, lo que se sabe. Después, lo que no encaja. Y finalmente, lo que ciertas voces, con cuidado, con pausas, con silencios demasiado largos, han dejado entrever. No se dirá aún el nombre que todos esperan. No todavía. Pero el desierto ya está señalando el camino. Antes de que el lugar se convirtiera en un símbolo cultural, fue algo mucho más simple y mucho más urgente. Una respuesta a un mundo dividido. A mediados del siglo XX, la Tierra parecía contener la respiración. La Guerra Fría no solo era una tensión política, era una carrera de invisibles. ¿Quién veía primero? ¿Quién escuchaba primero? ¿Quién descubría primero? En ese tablero, la información valía más que cualquier arma, porque evitaba sorpresas. Y en esa época, la sorpresa podía significar una guerra total. Estados Unidos necesitaba mirar por encima del muro soviético sin ser detectado. Y aquí aparece una idea tan arriesgada como brillante. Construir un avión capaz de volar tan alto que los radares y misiles de entonces apenas pudieran alcanzarlo. Un avión que, desde el cielo, tomara fotografías nítidas de bases, silos, movimientos estratégicos. Un avión espía. Pero un proyecto así no podía probarse en cualquier lugar. No bastaba con una pista. Había que tener distancia, aislamiento, silencio y control. Un lugar donde un prototipo pudiera estrellarse sin testigos. Donde un despegue nocturno no generara preguntas. Donde el cielo pudiera cerrarse como una puerta. Y el desierto de Nevada ofrecía justo eso. La versión oficial, la que se repite en documentos, relatos históricos y reconocimientos tardíos, describe una instalación creada en los años 50 para pruebas de aeronaves altamente clasificadas, dentro de un inmenso complejo militar de entrenamiento y ensayos. Un punto remoto, rodeado por montañas, con una superficie plana que parecía diseñada por la naturaleza para funcionar como pista de emergencia. Un lecho seco, duro, interminable. Ese lugar, según se cuenta, fue elegido para probar el U-2, el avión espía que debía volar por encima de lo imposible. A partir de ahí, el sitio habría crecido como crecen las cosas que nadie puede nombrar, por capas, más hangares, más pistas, más perímetros, más personal, más compartimentos. En esa narrativa oficial, el misterio tiene una explicación lógica: secreto militar. No por capricho, sino por necesidad. La tecnología de vanguardia pierde su ventaja en el mismo instante en que se vuelve pública. Y en un contexto donde cada avance podía inclinar el equilibrio mundial, el secreto era parte del diseño. Con el tiempo, y siempre dentro de lo que se ha reconocido públicamente o se deduce por referencias indirectas, el sitio habría sido asociado a programas aeronáuticos aún más avanzados, prototipos de reconocimiento, pruebas de velocidad extrema, experimentos con formas y materiales que redujeran la detección por radar, tecnologías que luego se conocerían, mucho después, bajo conceptos como sigilo. Bajo esa misma explicación, muchas de las luces, extrañas vistas en el cielo, tendrían una razón terrenal. Aeronaves que el público no debía conocer aún. Y si esas aeronaves parecían moverse de forma imposible, no necesariamente era magia. Podía ser simplemente tecnología adelantada a su época, observada sin contexto y desde muy lejos. El secretismo, sin embargo, no era solo técnico, era humano. La versión más repetida cuenta que, para trabajar allí, no bastaba con ser capaz, había que ser invisible.
firmar acuerdos de confidencialidad estrictos, aceptar que el trabajo no se comentaba ni en casa, acostumbrarse a rutinas diseñadas para romper la curiosidad, traslados controlados, horarios fragmentados, información compartimentada. En otras palabras, personas que sabían mucho, pero solo de una parte muy pequeña. Y ahí aparece un detalle crucial. Un secreto grande rara vez está guardado por una sola puerta. Está guardado por un sistema. Un sistema que decide qué ve cada quien, qué escucha cada quien, qué entiende cada quien. Durante décadas, lo más desconcertante para el público no fue solo lo que pasaba allí, sino el hecho de que oficialmente no pasaba nada. Hubo un tiempo en el que el gobierno evitaba confirmar la existencia del lugar de forma directa, como si nombrarlo fuera darle forma. Esa ausencia de reconocimiento se volvió combustible perfecto para la leyenda, porque cuando el Estado no habla, el rumor habla por él. Y mientras la explicación oficial insistía en aeronaves, en pruebas, en seguridad nacional, alrededor del perímetro se formaba otra realidad. Pequeñas comunidades cercanas, convertidas en miradores informales, carreteras famosas por su proximidad al enigma, visitantes con cámaras y binoculares, y un ritual casi moderno: mirar el cielo esperando ver algo que no debería estar allí. Hasta aquí, todo encaja con la versión racional: un centro de pruebas, proyectos clasificados y un velo de silencio para protegerlos. Pero incluso dentro de esa explicación ordenada hay una grieta. Si solo se tratara de aviones, ¿por qué tantas capas? ¿Por qué tanta obsesión con el control de lo que se dice, de lo que se escribe, de lo que se recuerda? ¿Por qué incluso cuando con los años se han reconocido ciertos programas, el corazón del lugar sigue siendo una sombra? Esa grieta todavía no se abre del todo. Por ahora queda una idea clara. El desierto no protege solo una base. Protege un método, una forma de hacer que lo importante no sea lo que se ve, sino lo que nunca llega a contarse completo. Y es precisamente en esa incompletitud donde, más adelante, aparecerán las voces que interesan, las de quienes estuvieron cerca, y aún así aprendieron a callar. Si uno acepta la versión oficial, todo parece tener un orden casi impecable. Un lugar remoto, creado para probar aeronaves secretas, protegido por capas de seguridad porque el mundo lo exigía. Aviones espía, tecnología de sigilo. Ventaja estratégica. Punto. Y sin embargo, hay detalles que no se comportan como deberían, porque hay secretos militares. Y luego está el tipo de secreto que parece diseñado para sobrevivir incluso cuando ya no es necesario. Con los años, algunas piezas del pasado se han reconocido o se han insinuado. Se habla del origen, de la necesidad de la Guerra Fría, de ciertos programas históricos. Pero cada vez que esa puerta se abre un poco, el resto del pasillo sigue a oscuras. La pregunta inevitable no es solo qué se hizo antes, sino qué ocurre ahora. ¿Y por qué la niebla permanece tan espesa? Ahí aparece la grieta. La primera grieta es logística. Se dice que todo gira en torno a pruebas y desarrollo, pero el modo en que se mueve el personal, según relatos repetidos durante décadas, parece más cercano a una operación de compartimentos: horarios quebrados, rutas indirectas, información incompleta incluso para quienes trabajan dentro, como si el objetivo no fuera proteger un proyecto, sino evitar que alguien pueda armar el rompecabezas completo. La segunda grieta es el perímetro. No es raro que una instalación militar esté protegida. Lo extraño es el aura de frontera definitiva. Advertencias severas, vigilancia discreta pero constante y una sensación de que el desierto alrededor no es paisaje, sino zona de amortiguación. Para el observador externo, eso se traduce en una idea simple y perturbadora. No basta con ocultar el interior. También hay que controlar el entorno que lo mira. La tercera grieta es legal, y esta duele más, porque ya no es un mito de carretera. Existen antecedentes de conflictos y demandas vinculadas a condiciones de trabajo,
exposición a materiales peligrosos y prácticas cuestionables en instalaciones asociadas al complejo. En esos casos, según se ha comentado, el debate no solo fue ¿qué pasó?, sino algo más frío. ¿Qué puede discutirse en un tribunal cuando el gobierno invoca el secreto como escudo? Y aquí, la palabra clave se vuelve inquietante. Secreto de Estado. No como concepto abstracto, sino como herramienta capaz de apagar preguntas, cerrar expedientes y dejar a los afectados en un limbo donde demostrar algo se vuelve casi imposible. Si todo fuera únicamente pruebas de aviones, ¿por qué la sombra tendría que extenderse hasta ese punto? Luego está la cuarta grieta, la más peligrosa, la humana. Un secreto no se mantiene solo con cercas. Se mantiene con personas que se acostumbran a no hablar. Y cuando se escucha a quienes han vivido cerca de ese ecosistema, vecinos, trabajadores indirectos, personal de apoyo, testigos ocasionales, aparece un patrón. Frases cortas, pausas largas y una regla no escrita que pesa más que cualquier contrato. Hay cosas que pueden contarse y cosas que ni siquiera se insinúan. De hecho, lo más inquietante no son las historias espectaculares. Lo más inquietante es la manera en que algunas historias se cortan justo cuando parecen llegar a un punto clave. Como si el narrador, incluso después de dejar el trabajo, todavía sintiera que hay un límite invisible frente a su garganta. Y ahí surge una pregunta que cambia el enfoque del misterio. ¿Se protege el lugar o se protege lo que el lugar representa? Porque para muchos, el Área 51 ya no es solo una instalación. Es un símbolo, el ejemplo máximo de que el Estado puede construir una realidad paralela, operando a plena luz del día, y aún así fuera del alcance del ciudadano común. Y cuando un símbolo se vuelve tan poderoso, la imaginación hace lo suyo. Algunos sostienen que bajo el suelo no hay solo estructuras de apoyo, sino niveles que no aparecen en ningún plano. Otros aseguran que la verdadera actividad no está en la pista, sino detrás de puertas que no se nombran. Hay quienes hablan de tecnologías que no encajan con la evolución normal de la ingeniería. Y también quienes juran que lo que se prueba allí no es únicamente aeronáutica, sino algo que roza límites éticos, vigilancia total, manipulación de información, incluso experimentos con el factor humano. No hay consenso. No hay pruebas públicas concluyentes. Pero el rumor persiste porque se apoya en una realidad comprobable. El secretismo existe, la compartimentación existe, el control existe. Entonces la grieta se abre del todo. Si el desierto sirve para ocultar, ¿qué ocurre cuando alguien desde adentro decide describir cómo se siente el interior? Si el silencio es parte del sistema, ¿por qué algunos testimonios salen a la luz y otros desaparecen sin dejar rastro? Si se trata solo de tecnología militar avanzada, ¿por qué tantas historias insisten en que lo verdaderamente importante no está en lo visible, sino en lo que se evita decir? Y la última pregunta, la más incómoda. ¿Qué clase de proyecto necesita que miles de personas sepan pequeñas porciones, pero que casi nadie pueda contar la historia completa? A partir de este punto, el misterio deja de ser una cerca en el desierto y se convierte en un laberinto de voces. Voces que dicen, yo estuve allí. Voces que insisten, no puedo hablar de eso. Voces que se contradicen y voces que coinciden en algo esencial. Hay una dentro del Área 51 que no se parece a lo que el público imagina. Y cuando esas voces por fin aparecen, no lo hacen con gritos. Lo hacen con susurros. Hasta ahora, el Área 51 fue un perímetro. Desierto, control, silencio. Pero el misterio real empieza cuando aparece algo más difícil de vigilar que una carretera. La memoria humana. Porque de vez en cuando, alguien que estuvo cerca, muy cerca, describe fragmentos. No la verdad completa. No un plano definitivo. Fragmentos, escenas sueltas, rutinas, reglas, sensaciones y sobre todo un patrón que se repite con demasiada precisión como para ser casualidad. Todo el mundo vio algo, pero casi nadie vio lo mismo. Esa es la primera clave.
Los testimonios atribuidos a extrabajadores, contratistas o personal asociado suelen coincidir en una idea. Dentro del Área 51, el conocimiento no se comparte, se dosifica. Se trabaja por compartimentos. Se avanza con necesidad de saber. Y esa necesidad, dicen, la decide alguien que rara vez aparece. En esa lógica, el trayecto ya es parte del mecanismo. Algunos relatos describen un acceso que no se parece al de una base normal. Hablan de vuelos internos sin marcas visibles, de terminales discretas, de horarios que cambian sin explicación. No es solo transporte, es una forma de cortar el vínculo entre la vida civil y la vida clasificada. Como si la mente necesitara cruzar una frontera psicológica antes de cruzar una frontera física. Y una vez adentro, el lenguaje cambia. Según estas voces, lo cotidiano se vuelve código. Edificios con letras o números, zonas con colores, credenciales con niveles, incluso las conversaciones, dicen, parecen tener sensores invisibles. No sensores electrónicos necesariamente, sino sensores humanos. Miradas, silencios, frases cortas. No preguntes, no comentes, no repitas. Ahí es donde muchos testimonios se vuelven extraños, no por lo que afirman, sino por lo que evitan. Porque cuando alguien cuenta cómo era por dentro, casi siempre comienza con lo que sí puede decir sin consecuencias. La rutina, el frío de los hangares, el sonido metálico de puertas que sellan, el olor a combustible, el brillo blanco de luces demasiado perfectas. Hablan de revisiones constantes, de cámaras, de reglas absurdas para el exterior, pero normales para ellos. Nada de objetos personales, nada de fotos, nada de recuerdos. Y luego, justo cuando el relato parece acercarse al centro, aparece el freno. No es un freno dramático. Es más inquietante que eso. Es un freno entrenado. Algunos cuentan que, incluso tras dejar el trabajo, seguían despertando con la sensación de estar siendo observados. Otros dicen que no es miedo. Es costumbre. Como si el secreto se les hubiera quedado pegado a la piel. Y es ahí cuando surge la frase más reveladora, repetida con distintas voces. Yo no puedo hablar de eso. Pero lo interesante no es que no puedan. Lo interesante es de qué no pueden. Lo que sí suelen contar. En los relatos más contenidos, lo que aparece es tecnología avanzada. Sí, pero dentro de lo imaginable. Piezas de aeronaves sin insignias, materiales compuestos, pruebas nocturnas, sistemas que parecen adelantados por décadas. Se mencionan hangares donde se trabaja con prototipos cubiertos, como si un simple vistazo fuera demasiado. Algunos describen aviones que no se parecían a los de bases convencionales. Otros hablan de sensores, de equipos de calibración, de instrumentos para medir firmas térmicas o radares, como si el objetivo fuera volver invisible algo que, por naturaleza, no lo es. Hasta aquí, todo podría encajar con programas aeronáuticos secretos. Lo que evitan decir y lo que se filtra en los márgenes. Sin embargo, en ciertos testimonios aparece un segundo nivel. No el nivel técnico, sino el nivel emocional. Detalles que no encajan con un simple prototipo. Por ejemplo, personas que aseguran haber sido llevadas a sectores donde no sabían qué estaban viendo, y ese desconocimiento era parte del protocolo. Gente que relata que, de pronto, una zona quedaba cerrada durante días y nadie explicaba por qué. Trabajadores que mencionan otro equipo, otra unidad, otra gente que entraba y salía sin mezclarse con nadie, como si dentro de la base existiera otra base. En ese punto, los relatos se vuelven más ambiguos. Las palabras se vuelven cuidadosas. Aparecen expresiones como algo no convencional, una forma extraña, un material raro, un proyecto que no era para nosotros. Y entonces, inevitablemente, aparece el nombre que divide el mito en dos: Bob Lazar. Lazar es una figura polémica. Para algunos, un denunciante. Para otros, un relato lleno de grietas. Pero su impacto es indiscutible porque introdujo una imagen poderosa. Una instalación supuestamente cercana.
a veces llamada S4 en su historia, donde se habría trabajado en ingeniería inversa de una tecnología no humana. Lo relevante aquí no es declarar que eso sea cierto. No hay consenso, y gran parte de su historia no puede verificarse públicamente de forma sólida. Lo relevante es otra cosa, el tipo de vacío que su relato llenó, porque desde entonces, cada vez que alguien dice «trabajé allí», el público no solo pregunta por aviones, pregunta por lo que no se ve. Y es justo ahí donde el Área 51 se vuelve un espejo. Refleja lo que la gente sospecha del poder, del secreto, de lo que un gobierno podría esconder si quisiera. Y cuanto más calla el lugar, más habla el espejo. Teorías que nacen del silencio y ¿por qué suenan posibles? Con un nivel alto de especulación, algunas hipótesis se repiten como si fueran ramas del mismo árbol. Ingeniería inversa de tecnología recuperada. La idea más famosa, que allí se estudian restos de algo que no fue construido con métodos convencionales. Esta teoría vive porque el secretismo extremo parece excesivo para simples pruebas, aunque también podría ser exactamente lo que se esperaría de una tecnología militar crucial. Programas de camuflaje y desinformación. Otra hipótesis inquietante, que parte del mito extraterrestre haya sido útil, incluso fomentado, para desviar la atención de proyectos reales. En esa lectura, el ovni sería una cortina perfecta. El público mira al cielo, mientras el verdadero avance ocurre en tierra. Guerra electrónica, holografía, señuelos. Algunos sostienen que ciertas luces imposibles podrían ser pruebas de sistemas capaces de engañar sensores y ojos humanos. Interferencias, proyecciones, plataformas no tripuladas. No sería magia, sería psicología aplicada y tecnología de percepción. El factor humano. Aquí el relato se vuelve más incómodo. Rumores sobre mejoras de rendimiento, interfaces cerebro-máquina, biotecnología militar. No hay pruebas públicas concluyentes, pero la idea aparece una y otra vez en la cultura del secretismo moderno. Si se puede mejorar una máquina, ¿por qué no intentar mejorar a quien la opera? Y entonces vuelve el mismo patrón. Cuando alguien se anima a hablar, habla de lo periférico, del pasillo, de la puerta, del protocolo, de la sensación. Pero cuando llega el momento de describir lo que había al otro lado, la voz baja, la frase se acorta y el relato se apaga con un «no puedo». Como si el Área 51 no fuera solo un lugar, sino un entrenamiento. Un entrenamiento para callar. Y si eso es cierto, la pregunta del siguiente bloque no será ¿qué se prueba allí? Será mucho más peligrosa. ¿Por qué tantos extrabajadores parecen saber exactamente dónde termina una conversación, incluso cuando nadie los está interrumpiendo? Si el Área 51 fuera solo un sitio de pruebas, el misterio terminaría donde terminan las pistas. En el concreto, en el combustible, en el metal. Pero lo que aparece en muchos relatos, y sobre todo en sus silencios, sugiere otra cosa. Que allí no se protege únicamente algo, sino la capacidad de ocultar. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un proyecto secreto puede durar años. Un método para mantener secretos puede durar generaciones. Según algunas versiones atribuidas a extrabajadores y contratistas, lo más desconcertante no era lo que había en un hangar, sino la sensación de estar dentro de un sistema diseñado para que cada persona viva en su propio fragmento de realidad. Un técnico ve una pieza. Un guardia ve una puerta. Un piloto ve una ruta. Un ingeniero ve un esquema sin contexto. Y en algún punto, muy arriba o muy adentro, alguien ve el cuadro completo. Pero ese alguien casi nunca aparece en los testimonios. No tiene nombre. No tiene rostro. Tiene autoridad. Y aquí el misterio sube de nivel, porque esa arquitectura del silencio implica una pregunta incómoda. ¿Cuánto puede ocultarse sin que el mundo exterior tenga manera de detectarlo? Implicación 1. Si el secreto es real,
La tecnología podría estar adelantada décadas. En el escenario más tradicional, la explicación sigue siendo humana. Aeronaves, sensores, sistemas de sigilo, propulsión experimental, drones autónomos, cosas que, vistas desde la carretera, parecen imposibles, hasta que el tiempo las vuelve públicas y la historia las normaliza. El problema es que los testimonios, a veces, dejan caer algo más. Una idea de salto, no de avance gradual. Como si ciertas capacidades no se sintieran como la siguiente versión de algo existente, sino como otra categoría. Si eso fuera cierto, las implicaciones serían enormes. No solo militares, sino históricas. Significaría que parte de la innovación tecnológica del mundo moderno podría depender de piezas de conocimiento nacidas en laboratorios donde el escrutinio no existe. Y entonces surge una pregunta casi filosófica. ¿Qué tecnologías vivirían hoy ocultas, esperando el momento en que ya no sean secretas? ¿O en que alguien decida que deben seguir siéndolo para siempre? Implicación 2. Si el secreto es exagerado, quizá el secreto sea la gente. Hay otro camino más oscuro. Algunos relatos no apuntan al cielo, sino al interior. Protocolos obsesivos, compartimentos extremos, advertencias que parecen más psicológicas que militares. En esa lectura, el objetivo principal no sería esconder un avión, sino modelar conductas humanas. Entrenar el silencio. Volver natural la obediencia. Convertir la curiosidad en una amenaza. Y si esa fuera la verdadera función de un lugar así, no probar máquinas, sino probar límites, entonces, el Área 51 sería más que un sitio, sería un laboratorio social disfrazado de instalación militar. Esto no necesita extraterrestres para ser inquietante, solo necesita una pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento exige que quienes lo tocan vivan con miedo a recordarlo en voz alta? Implicación 3. Si el mito fue útil, el público podría estar mirando exactamente donde le conviene a alguien. Existe una posibilidad todavía más cínica, repetida en círculos de análisis del secretismo, que parte del folclore alrededor del Área 51 funcione como una cortina. Que la palabra extraterrestre sea una lámpara. Ilumina tanto que encandila, y mientras todos miran esa luz, lo verdaderamente tangible, tecnologías, tácticas, sistemas de vigilancia, sigue pasando por debajo del radar cultural. En ese escenario, la desinformación no sería un accidente, sería un instrumento. Y eso abre otra grieta, más inquietante que cualquier nave. Si un mito puede canalizar la curiosidad pública, también puede dirigirla. Puede volver ridícula una pregunta seria. Puede contaminar un debate real con ideas imposibles de verificar. Entonces, cuando alguien habla del Área 51, el público no solo escucha, el público decide en qué creer. Y esa decisión, con el tiempo, podría convertirse en una jaula. Si todo suena demasiado fantástico, nada se investiga en serio. Implicación 4. Si la parte prohibida es biológica, la frontera ética estaría enterrada bajo el desierto. Aquí el guión entra en la zona más delicada, donde la especulación se vuelve riesgosa, precisamente porque toca el miedo humano más primitivo, el del cuerpo. En algunos relatos marginales, lo que se evita decir no es un objeto, sino un tipo de trabajo. Menciones vagas a laboratorios, a contenedores, a olores, a áreas donde el acceso se corta con una simple mirada. Son historias difíciles de corroborar, y por eso mismo perfectas para convertirse en mito. Pero incluso, como mito, tienen un efecto. Obligan a plantear una pregunta ética. Si el Estado puede ocultar aeronaves por seguridad nacional, ¿podría ocultar investigaciones que afecten a personas? ¿Dónde empieza y dónde termina lo justificable cuando la razón es la defensa? No hay pruebas públicas concluyentes que validen estas versiones extremas. No hay consenso. Pero el solo hecho de que existan y de que algunos extrabajadores parezcan tensarse cuando el tema se acerca a esa zona, vuelve la duda persistente. La escalada final. El silencio como síntoma. Al final, el misterio no escala solo por lo que se cuenta.
escala por cómo se cuenta. Porque en muchas narraciones, el momento más extraño no es cuando aparece una supuesta tecnología imposible, sino cuando aparece un detalle humano. El temblor en la frase, la pausa antes de un nombre, la forma casi automática en que alguien se protege a sí mismo. Como si todavía estuviera allí, como si aún llevara la base pegada a la lengua. Y entonces el Área 51 deja de ser un punto en el mapa. Se convierte en una idea, que existen lugares donde la verdad no se oculta con muros, sino con capas. Que existen trabajos donde lo que más se aprende no es una técnica, sino una obediencia. Que existen historias que no se niegan. Simplemente se vuelven imposibles de contar completas. Y cuando todo llega a ese borde, surge una última pregunta, la que abre el clímax del siguiente bloque. ¿Qué tendría que haber por dentro para que, incluso años después, alguien prefiera decir no puedo en lugar de decir no sé? La noche en el desierto no cae, se instala. Cuando el sol desaparece detrás de las montañas, la cuenca se vuelve un escenario sin público. El cielo se llena de estrellas con una claridad casi obscena, como si la naturaleza quisiera demostrar que no oculta nada. Mientras, abajo, el ser humano hace exactamente lo contrario. Y en ese contraste, cielo transparente, tierra sellada, aparece el clímax de esta historia. No en una foto, no en un documento desclasificado, sino en una voz. Una de esas voces que, según se cuenta, solo aceptan hablar bajo condiciones. Sin rostro, sin nombre, sin fechas exactas, sin detalles verificables. Voces que piden que se distorsione el audio, que se borre el fondo, que se corte cualquier referencia que pueda delatar una ruta, una puerta, una rutina. Porque lo que más impresiona de esos relatos no es la información, es el miedo a la información. Y entonces, en una escena que podría repetirse en cientos de testimonios anónimos, la historia muestra su forma más humana. Alguien que estuvo por dentro intenta explicar cómo era estar allí y tropieza con una barrera que no es una cerca, es interna. El relato suele empezar con lo seguro, lo que no compromete a nadie. La llegada antes del amanecer, el viaje largo, el silencio colectivo, los procedimientos mecánicos, las credenciales revisadas una y otra vez. Describe un mundo donde el secreto es normalidad, donde nadie se sorprende de que existan puertas sin rótulos, donde las conversaciones se vuelven utilitarias, casi sin adjetivos, donde el lenguaje está entrenado para no construir imágenes completas. Se entra, se trabaja, se sale, parece decir esa lógica, como si el lugar quisiera convertir a las personas en funciones. Pero a medida que esa voz avanza, aparece el detalle que desordena todo. La compartimentación. La idea de que dentro del Área 51 no existe la base, sino muchas bases superpuestas. Zonas que no se tocan, personal que no se mezcla, equipos que no preguntan, y sobre todo, una sensación persistente, la de estar siempre cerca de algo más. Algo que no se alcanza a ver por completo. En algunos relatos, la persona recuerda haber pasado frente a hangares cerrados, que jamás se abrían cuando había gente alrededor, o haber visto movimientos nocturnos, camiones sin identificación, convoyes discretos, luces que se encienden en edificios donde, en teoría, no debería haber nadie, como si la base tuviera un segundo pulso que despierta cuando el resto se apaga. Y llega el punto donde el entrevistador, o la propia memoria, hace la pregunta inevitable. ¿Qué se probaba? La voz respira, tarda, y cuando responde no lo hace con una revelación espectacular, sino con una frase que parece diseñada para protegerse. Lo que yo veía no era todo. Esa frase por sí sola es una llave rota. Abre una puerta, pero no permite cruzarla, porque entonces aparecen los accidentes narrativos. Esos momentos en que el testimonio deja escapar un borde de lo prohibido. Un ejemplo típico, contado como posibilidad, como rumor persistente,
habla de un técnico asignado a un sistema secundario. Climatización, energía, mantenimiento de infraestructura. Nada glamoroso, nada ovni. Pero una noche, dice el rumor, su trabajo lo obliga a acercarse a un sector distinto. Hay una alarma, un protocolo, un supervisor que llega demasiado rápido y una instrucción demasiado tajante. Mira al suelo, camina, no gires la cabeza. Ahí está la escena. No se ve qué, se ve el gesto de ocultarlo. Y eso, en un lugar donde todo está diseñado para no ser visto, puede ser más perturbador que cualquier nave. Otros relatos describen algo parecido, pero con variantes. Un objeto bajo una lona. Una forma que no encajaba con aeronaves conocidas. Un material que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Un sonido bajo, constante, como un zumbido que no venía de motores convencionales. ¿Es verdad? No hay manera pública de comprobarlo con certeza. Es falso. Tampoco es fácil enterrarlo, porque vuelve una y otra vez. Y siempre acompañado por el mismo detalle. La gente se calla justo antes de describirlo. En ese punto, el Área 51 deja de ser una base con secretos y se convierte en una fábrica de silencios. Y allí es donde lo que cuentan los extrabajadores se vuelve tan importante como lo que evitan decir. Lo que evitan decir, el núcleo del que nadie quiere hablar. Si la especulación se permite subir, y en esta historia se permite, las teorías convergen en un mismo centro oscuro, que existen programas dentro de programas, de acceso tan restringido que ni siquiera la mayoría del personal clasificado los conoce, que la verdadera actividad podría no estar en las pistas, sino en instalaciones internas o subterráneas asociadas al complejo, donde lo que se prueba no necesita despegar para ser peligroso, que el mito extraterrestre pudo ser útil, no necesariamente como verdad, sino como pantalla. Porque nada desacredita más una pregunta seria que hacerla sonar imposible. Y sin embargo, siempre vuelve el nombre que, para bien o para mal, rompió una barrera cultural. Bob Lazar. Su historia, discutida, cuestionada, defendida por algunos y rechazada por otros, funciona como un imán narrativo porque ofrece un mapa emocional, un lugar cercano a la base, un supuesto programa de ingeniería inversa, una tecnología que no parece humana. No hay consenso, y no existe una prueba pública definitiva que cierre el caso. Pero su relato dejó una herida abierta, la idea de que el secreto no solo oculta avances, sino orígenes. Y ahí el misterio se vuelve insoportable. Si lo que se trabaja allí fuera únicamente humano, ¿por qué tantos relatos suenan como si describieran una frontera? El clímax, una verdad posible y una verdad peor. En el punto máximo, el guión propone dos caminos. Dos explicaciones que compiten y ambas son inquietantes. Primera posibilidad. El Área 51 es, efectivamente, un santuario tecnológico humano. Un lugar donde se prueba lo que el mundo verá dentro de 10, 20 o 30 años. Aeronaves hipersónicas, drones autónomos, guerra electrónica capaz de engañar sensores, sistemas de inteligencia artificial que deciden más rápido que un piloto. En este escenario, lo imposible solo es adelantado. El secreto es estrategia, y el silencio es el precio de la ventaja. Segunda posibilidad, y esta es peor, que el Área 51 no sea principalmente un laboratorio de máquinas, sino un laboratorio de límites. Un lugar donde se prueba hasta dónde puede llegar un sistema cuando nadie lo mira. Donde se experimenta con la información, con la percepción, con la obediencia, con el miedo. Donde el objetivo final no es construir una nave, sino construir una realidad que el público no pueda verificar jamás. En este escenario, el secreto no protege tecnología, protege poder. Y lo que se evita decir no es un objeto, sino una práctica. Porque si lo que se oculta fuera solo metal, bastaría con esconderlo. Pero si lo que se oculta es un método para operar fuera del alcance, entonces la prioridad no es ocultar cosas, es ocultar la forma en que se ocultan. Cierre,
El desierto, como última metáfora, la cámara imaginaria vuelve al exterior, a la ruta, a la línea de advertencia, a esa frontera donde la curiosidad se queda mirando desde lejos, incapaz de cruzar. En el cielo, una luz se mueve. No hay sonido inmediato. Puede ser un avión, puede ser una prueba, puede ser un reflejo, puede ser cualquier cosa. Y justo ahí está el truco del misterio. En el Área 51, casi todo puede tener una explicación, y aún así no tranquilizar a nadie, porque al final, lo que queda no es una prueba definitiva. Es una sensación, la de que hay historias que empiezan con detalles cotidianos y terminan en un silencio que parece demasiado pesado para ser solo prudencia. Y si ese silencio viene de extrabajadores que ya no están allí, entonces el lugar no los dejó ir del todo. Tal vez la verdad sea simple, tal vez sea compleja, tal vez sea tan humana que dé vergüenza contarla, o tal vez sea tan extraña que el lenguaje no alcance. Pero el desierto sigue igual, abierto, vacío, inmenso. Y en algún punto de esa inmensidad, tras puertas sin rótulos, alguien todavía decide qué se sabe y qué no se sabe, y qué se cree saber. La última imagen no es una nave, es una boca a punto de hablar, que se detiene. Y la pregunta final queda suspendida, como una luz quieta en el cielo. Si mañana alguien abriera las puertas y mostrara todo, ¿cómo sabría el mundo que realmente era todo? The desert remains